Entonces, efectivamente, los elementos del array se organizan en posiciones contiguas de memoria y eso tiene un impacto bueno, en el tiempo de acceso al array y todo eso. Así que vamos a analizarlo. Supónganse que yo defino un array. Para el caso del ejemplo voy a usar lenguaje C, podría ser cualquier otro. Int A, vamos a hacer un arreglo de enteros que se llame A y que tenga, ¿cuántos puse acá? 5, bueno, 5 elementos. ¿Tá? Ahí definí un arreglo de 5 elementos, cada uno de esos elementos es un entero, así que bueno, el compilador se va a encargar de reservarme en memoria lugar para 5 enteros y en posiciones contiguas de memoria, y eso es fundamental. Eso es fundamental. Bien, nuestro arreglo A en memoria, vamos a poner acá la dirección de memoria y vamos a poner acá el índice de cada elemento del arreglo, ¿no? Empezando obviamente por el 0, después el 1, el 2, el 3 y el 4. Nosotros usamos índices para acceder a ese arreglo, ¿no? A alto nivel. A bajo nivel, ¿qué pasa? Bueno, a bajo nivel, el procesador usa la dirección de memoria, ¿no? Donde el primer elemento vamos a inventar una dirección, por ejemplo, 0x100, 0x para decir que es hexadecimal, ni más ni menos. 0x100. Bueno, antes de seguir, quiero hacer una aclaración. Los enteros, esto depende del sistema, pero los enteros generalmente son de 32 bits. Son de 32 bits. Es decir, que ocupan 4 bytes en memoria. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en este cajoncito que dibujé acá, que vamos a guardar un entero, bueno, en realidad hay 4 bytes. ¿Sí? 4 bytes. ¿Está bien? Y cada byte tiene su propia dirección de memoria. ¿Sí? Bueno, ¿por qué aclaro esto? Bueno, porque arrancamos en 100, el próximo será 101, el que sigue será 102, después 103, y el próximo entero entonces va a estar en la dirección 104. ¿Sí? No es que va de a 1 a la memoria, va en este caso de a 4 porque cada entero ocupa 4 bytes. Es lo de menos. ¿Sí? No hace la explicación, pero sí quería aclarar que esto va de a 4 y no de a 1, por si por ahí surgía la pregunta, ¿no? Que puede llegar a surgir. Bueno, así que los enteros están en posiciones de memoria múltiplos de 4. ¿Sí? Que sería algo así. En hexadecimal. 10 puntos. Bueno, aclarado esto, seguimos. Un array, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de memoria RAM, ¿no es cierto? Memoria RAM. Memoria RAM, acuérdense, es de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir acceso aleatorio? Ni más ni menos que, se le puse ese nombre por razones históricas nada más, pero ¿qué quiere decir? Que puedo acceder a cualquier elemento, el primero, el último, el primer elemento de la RAM, el último elemento de la RAM, cualquier elemento, en cualquier orden. Como se le antoje al programador, básicamente. Quiero ir al primero, quiero ir al último, voy. ¿Está? Sí, en cualquier orden. Y no solamente que en cualquier orden, sino que son accesos en tiempo constante. Tardo lo mismo en ir a visitar el primer elemento de la RAM que el último. ¿Sí? Exactamente lo mismo. El tiempo de acceso es para todos igual. Bueno, como el... sí. Sí, perdón que lo interrumpo. No, está bien. Tenía una duda con respecto a esto. Sí. Por lo que tengo entendido, las direcciones de la RAM se encuentran todas cableadas físicamente y por eso el acceso es en tiempo constante, ¿no? Sí, exacto. Y la diferencia con un disco duro está en que como los platos giran, no se encuentra todo cableado físicamente, sino que se lee el magnetismo y por eso el acceso no es en tiempo constante. Claro, tenés que ir a buscarlo, exactamente. Exactamente, tenés que ir a buscar, encontrar, mejor dicho, la región de memoria donde está. Entonces el acceso es más o menos aleatorio. O sea, vas a una región de memoria, pero tenés que pegarle una vuelta al disco para encontrar, o unas vueltas al disco hasta encontrar realmente el dato que te interesa. Y también se organiza distinto, se organiza en bloques. ¿Sí? Es distinto, sí. Sí, sí. Pero bueno, la RAM
La RAM sí, es acceso puramente aleatorio. Voy a cualquier posición como se le antoje al programador, digamos. Bueno, esto que les comentaba tiene un impacto inmediato en el comportamiento del array. ¿Sí? Porque el array no es más que un pedacito de RAM y por lo tanto tiene estas ventajas. Tiene esas ventajas. El acceso es aleatorio, puedo acceder al primer elemento del array como al último, como cualquiera intermedio, inmediatamente. ¿Sí? No tengo que andar haciendo ningún acceso secuencial, nada raro. Distinto sería como el caso que mencionaba el compañero, que por ejemplo el disco rígido se comporta distinto. Un acceso puramente secuencial, ¿saben cuál es? Por ejemplo, el de una cinta magnética. ¿Sí? Como un cassette, digamos, ¿no? Donde un dato va después del otro en la cinta. Entonces no me queda otra que ir secuencialmente por las distintas posiciones de memoria hasta encontrar lo que me interesa. De ahí viene esto del acceso aleatorio, ¿no? Era una forma de decir, bueno, podés ir a cualquier lado como quieras. Esa es la idea. Así que bueno, estas ventajas de la RAM se las lleva nuestro querido array. Esto que está acá. Cuando dije querido array, me sonó a querido array y me hizo acordar algo raro. Un presidente que hemos tenido. Bueno. Ventajas. Esto es una ventaja del array. ¿Sí? Acceso aleatorio y accesos en tiempo constante. Esto es fundamental. ¿Sí? Sobre todo esto. Acceso en tiempo constante. Vamos con las desventajas. Y, bueno, ustedes ya han usado arrays. ¿Sí? Ya saben que los arrays tienen ciertas limitaciones. Un array puro y duro. ¿Qué desventaja tiene? ¿No? ¿Qué pasa con el tamaño de ese array? Voy al chat por las dudas. ¿Qué pasa con el tamaño de ese array? Que no se puede modificar, exacto. El tamaño fijo. Muy bien. ¿Sí? Exactamente. Tamaño fijo. Y esa es una de las ventajas, desventajas, perdón, de un array. Que el tamaño es fijo. Y, como vamos a ver, también es menos, o mejor dicho, menos no, poco flexible para algunas cosas. ¿Profe? Sí. El array también, digamos, si tiene 100 espacios, ocupa los 100 espacios siempre en memoria, ¿no? Exacto. Exactamente. Un Es array dinámico. Claro, exactamente. Por ejemplo, uno cuando declara el array, el tamaño es fijo, ese tamaño no puede cambiar en tiempo de ejecución, por eso se dice que es estático. Y bueno, si uno crea un array de 100 elementos, sucede que el array ocupa 100 elementos. Un array de 1000 elementos ocupa 1000 elementos. Sea que nosotros como usuarios lo estemos aprovechando o no los estemos aprovechando, el espacio ya está ocupado. Ese es el tema con el array. Entonces, ¿qué pasa? Como el array tiene tamaño fijo, y a veces trabajamos con datos de tamaño variable, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces sucede que para no quedarnos cortos, para no correr el riesgo de quedarnos cortos, ponemos un tamaño de array lo suficientemente grande. Pasa que a lo mejor la mayor parte del tiempo usamos muy pocos elementos de ese array. Aprovechamos muy pocos elementos. Entonces, ¿qué pasa? El resto está robando el espacio al resto de los programas que no está siendo usado por nada, ¿no? Es un espacio ocioso. Esa es una de las ventajas del array. Y con el tamaño fijo, ¿no? Uno reserva de más. Y si no reserva de más, ¿cuál es el riesgo? Quedarse corto. Quedarse corto, que el array no alcance y que haya que crear un nuevo array en tiempo de ejecución, copiar todos los elementos uno por uno, desde el primero hacia el segundo, y recién ahí poder seguir usando el array, ¿no? Así que bueno, esas son las características que tiene el array, con sus ventajas y sus desventajas. Perfecto. Vamos a hablar ahora de las listas dinámicas. Vamos a hablar de listas dinámicas. Y las listas dinámicas, primero, antes de hablar de listas dinámicas, voy a sacar esto momentáneamente. Antes de hablar de listas dinámicas, mencionemos lo que es lista. Cuando uno dice lista a secas y no aclara nada, está hablando de una estructura de datos abstracta. ¿Qué quiere decir?
que simplemente estamos describiendo cómo se comporta o cómo se ubican los datos. Cuando decimos lista, sabemos que es como que un dato está después de otro, ¿no? Como una estructura lineal, ¿no? Un dato está después del otro. Y no mucho más. Cuando decimos lista a secas, no estamos diciendo cómo está implementada por dentro, porque una lista, como lo decía, es algo abstracto, es una idea, es un concepto. Después esa lista puede estar implementada concretamente como un array o como una lista enlazada, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, si decimos lista a secas, es algo abstracto que hay que ver después cómo está implementado por dentro. ¿Está bien? Bien, ahora sí, me voy a lo que es listas dinámicas. Cuando digo listas dinámicas, digo listas... esperen un cachito. Lo tenía copiado, me vivé. Listas dinámicas. Estamos diciendo que son listas cuyo tamaño varía dinámicamente, es decir, en tiempo de ejecución, básicamente. Bueno, vamos a ver distintos tipos de listas dinámicas, empezando por la lista simplemente enlazada. Lista simplemente enlazada, la primera que vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo es una lista simplemente enlazada. La lista simplemente enlazada se compone de nodos, conceptualmente, son... Perdón, ahí está. Son nodos que tienen dos atributos, dos variables. Uno de ellos es el dato que quiere almacenar, obviamente, ¿no? Siempre hay que tener un lugar para el dato, para eso están. Entonces acá voy a poner el dato, 10, 20, 30, por ejemplo. Y después tenemos un segundo atributo que es la referencia o puntero, dependiendo del lenguaje, que me dice dónde está el siguiente elemento. ¿Sí? Me apunta al siguiente elemento. Esa referencia, que yo les marco acá, a bajo nivel, no es ni más ni menos que la dirección de memoria donde se encuentra el siguiente nodo. Estos son nodos. Cada uno de estos son nodos. Así que bueno, un elemento sabe dónde se ubica el próximo, básicamente. ¿Ah? Y el último elemento, bueno, como no tiene próximo, será null. Y vamos a dibujar al null como esa doble barrita. ¿Está bien? Así que así sería una lista simplemente enlazada. Y obviamente tenemos que tener una referencia particular para el primer elemento. ¿Sí? Tenemos que referenciar el primer elemento, que yo voy a llamar head. En la literatura en inglés lo van a ver como head, en el código en inglés va a ser muy común que la encuentren con ese nombre, como cabeza. También le pueden poner primero, o sea, el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Yo me reservo los nombres head y tail para la cola, porque si uso cabeza y cola, después la palabra cola tiene dos usos. Por un lado el último elemento de una lista, y por otro lado la estructura de tipo cola. Entonces, para que no haya confusiones ni nada raro, me voy a quedar con head y tail. Bien, así que esto que ven acá es una lista simplemente enlazada. Y como cada uno de estos objetos, digamos, conoce la dirección del próximo, no tiene por qué pasar que los elementos están digamos, ubicados de manera contigua en memoria. De hecho, no lo están. Supóngase que esta es la memoria, ¿no? Entonces tendremos un nodo por acá que va a tener su dato y va a tener su referencia al próximo nodo. Bueno, entonces la referencia al próximo nodo, supóngase que es el campito chiquito que dibujo abajo. Entonces 10, vamos a hacerlo con otro color, apunta a donde se ubica 20, ¿no? Y 20 se va a apuntar a donde se ubique 30. Supóngase que 30 está por acá. Supóngase, entonces, ¿no? Uno sabe dónde está el próximo. No tienen por qué estar en posiciones contiguas de memoria. No es necesario. De hecho, naturalmente sucede que no lo es. Así que acá hay un nodo. Acá hay otro nodo. Acá hay otro nodo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?
Entonces uno dinámicamente crea un nodo en memoria, ¿sí? Crea un nuevo objeto de memoria que es un nodo, ajusta las referencias y ya está. Es muy sencillo hacer crecer este tipo de estructuras dinámicamente en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, así es como son las listas simplemente enlazadas. Y bueno, vamos a empezar a analizar sus ventajas y desventajas. Las ventajas obvias son las que ya mencionamos. Ventajas obvias. Una es que su tamaño es dinámico, a diferencia del array. Tamaño dinámico. De ahí el nombre más general de listas dinámicas, ¿no? Por un lado el tamaño es dinámico. Y por otro lado, como vamos a ver en otro ratito, son por ahí más flexibles que un array. ¿Sí? Así que voy a poner acá flexibles para algunas cosas, ya vamos a estar viendo. Vamos a ver las desventajas. Y bueno, quiero que piensen en esto. ¿Qué pasa? Desventajas. ¿Qué pasa si... Ahí está. ¿Qué pasa si quiero acceder al 30? Si yo quiero llegar al último elemento de la lista, ¿cómo tendría que hacerlo? A grandes rasgos, ¿cómo hago para llegar hasta el 30? ¿Cómo les parece que se puede hacer? Secuencialmente. Exactamente. No me queda otra que hacerlo secuencialmente. ¿Por qué? Bueno, porque el 30, ¿quién sabe dónde está el 30? El anterior, el 20. ¿Y quién sabe dónde está el 20? El anterior, que es el 10. Entonces tengo que arrancar desde head e ir secuencialmente preguntando a cada uno de los nodos dónde está el siguiente. No me queda otra que hacer una búsqueda secuencial. ¿Está bien? Entonces, una de esas desventajas es que el acceso es secuencial. ¿Y cuál es la real desventaja de que el acceso sea secuencial? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? La consecuencia. El tiempo de ejecución. Exactamente. El tiempo de acceso. A ver, ¿qué nombre tendría que poner yo acá? ¿Tiempo de acceso qué? Porque hoy lo vimos. Si yo tengo más elementos, si se duplica el tamaño de la lista, también se duplica la cantidad de operaciones para acceder al último elemento y por lo tanto el tiempo se duplica. ¿No? ¿Cómo se llamaba ese tipo de relación entre el tiempo y el tamaño del dato? Lineal. Exacto. Es lineal. ¿Sí? Mantiene una relación lineal. Así que tiempo de acceso lineal. ¿Está? Entonces fíjense cómo la lista simplemente enlazada, o la lista dinámica en general, es la contracara o la contraparte de un arreglo. Donde el arreglo tiene ventajas en acceso aleatorio y tiempo de acceso, bueno, la lista presenta desventajas en lo que es acceso y tiempo de acceso. Sin embargo, donde el array presenta desventajas, que es tamaño fijo y poco flexible, la lista dinámica tiene un tamaño dinámico y son más flexibles. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero con flexibles? Imagínense lo siguiente, imagínense que tenemos una lista de números, 10, 20, 30, y la lista sigue, ¿no? Y las tengo ubicadas en un array, ¿no? Entonces lo ubico ya directamente en un array, ¿no? Tengo un array acá, que después sigue para la derecha, y tengo los elementos almacenados en un arreglo. Perfecto. ¿Qué pasa si de repente vengo y quiero insertar el valor 25 de manera ordenada en este array? ¿No? Acá están los índices del array, etc. ¿A dónde le correspondería el 25 si yo lo quiero poner de manera ordenada al array? ¿Qué índice le corresponde? El 2, profe. El 2, exactamente, ¿no? Después del 20. Pero claro, yo no quiero pisar al 30, no quiero que el 25 me borre el 30, no lo quiero pisar. Al 30 lo quiero conservar y a todos los que vienen después de 30. ¿Qué debería hacer con todos esos elementos? Para que el 25 tenga su merecido lugar. ¿Qué hay que hacer con el resto? Correrlos un espacio. No. Exactamente, correrlos un espacio, hay que hacerle lugar. Exactamente, lo mismo que dice Samuel por acá. Tengo que correr todos los elementos en una posición hacia la derecha para que el 25 tenga esta posición disponible
y luego de haber corrido todos los elementos, escribirlo. Imagínense que tengo 1000 elementos, ¿no? Bastante incómodo, ¿no? Porque tengo que correr todos esos casi 1000 elementos para darle un lugar a 25. Y lo mismo si quiero eliminar, ¿no? Supóngase que quiero eliminar el 20. Bueno, el que sigue después del 10 es el 30. No puedo dejar este lugar vacío. De hecho, como ya dijimos hoy, ese lugar no va a estar vacío. Va a tener algo escrito, que puede ser basura de la RAM, puede ser un 0, puede ser lo que sea. Pero tiene que ser el 30, no puede ser otro valor. Entonces tendría que hacer lo contrario, tendría que correr todos los valores hacia la izquierda en una posición. ¿Ven lo poco flexible que es en ese sentido? A eso me refiero con que es poco flexible. Fíjense qué pasa, sin embargo, si queremos hacer lo mismo en una lista simplemente enlazada. Voy a meter el 25. ¿Sí? Creo el objeto que arranca apuntando a null en principio. Creo el nodo de memoria. Y lo quiero meter entre el 20 y el 30. Bueno. ¿Cómo se imaginan que sería esto? ¿Cómo les parece que se puede hacer? Cambiando las referencias de cada uno. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y fíjense, son solamente dos referencias. Tengo que hacer que el 25 apunte al 30 y que el 20 apunte al 25 y ya está. Y me queda esto. Y listo, ya está. Fíjense, dos cambios de referencia y se termina la historia. ¿Sí? Bueno, eso sí, para llegar hasta el lugar que le corresponde a 25, tendría que hacer la búsqueda secuencial. Del acceso secuencial no zafamos nunca. De eso no zafamos nunca. Pero en el arreglo había que hacer lo mismo. Si quiero llegar a la posición que le corresponde, tengo que ir buscándolo de a una, ¿no? Así que no, es lo mismo. Pero fíjense qué flexible es la lista para agregar un nuevo elemento. Simplemente hago dos cambios de referencia y se terminó. Y si quiero eliminar, es igual de flexible, igual de fácil. Si yo quiero que el 25 no forme más parte de nuestra lista enlazada, lo único que tengo que hacer es que el 20 apunta al 30. Tengo que hacer esto y ya está, se terminó. ¿Sí? Ahora este 25, sea que quede en memoria o sea que no quede en memoria, da igual, ya no forma más parte de la lista enlazada. Fíjense que el que sigue después de 20 es el 30. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar en C#? Bueno, como el 25 le acabamos de sacar la referencia, el objeto queda desreferenciado. Y como C#, igual que Java, tiene recolección automática de basura, lo que dice, bueno, mirá, cada tanto pega una barrida en la memoria y dice, mirá, el 25 está desreferenciado, o sea que está de gusto. ¿Y qué hace el recolector de basura? Lo elimina de la memoria. En realidad lo que hace es, no es que elimina los datos, sino que hace que ese espacio ahora pase a estar disponible para que lo use alguien más, para que alguien pueda venir y pisarlo. ¿No? Pero bueno, conceptualmente es borrarlo de la memoria, que desaparezca. Fíjense qué fácil. Bien, vuelvo para atrás a hacer una aclaración. Yo recién, cuando agregué el 25, vamos a volver al principio, esto era así y esto era así, ¿no? Cuando agregué el 25 lo que hice es un cambio de dos referencias. ¿Sí? Cambié la referencia del siguiente 25 y la referencia del elemento siguiente de 20, que sería 25. Bien. Como vamos a ver varias estructuras que trabajan de esta manera, con manejo de referencias, simplemente quiero que lo veamos en detenimiento porque hay que tener cuidado, porque fíjense si hago lo siguiente. A ver, voy a hacer algo y ustedes me dicen si está bien o está mal. ¿Está? Quiero agregar el 25. Entonces, primero apunto el 20 al 25. Bueno, eso está mal, se los adelanto yo. Quiero que me digan por qué está mal. Ahora tengo que hacer que el 25 apunte al 30. ¿Por qué lo que hice está mal? Voy a echar el 30 no queda suelto ahí. Que exactamente, ese 30 quedó suelto o desreferenciado, nadie apunta al 30, ¿y qué pasa? Ya está, desapareció, quedó perdido en el limbo. Más allá de que quede en memoria o no quede en memoria, si fuera C#, insisto, el recolector se lo lleva, pero si fuera C++, no tiene recolección de basura automática. Entonces, ¿qué pasa? Queda en la memoria, pero es inalcanzable, no tengo manera de saber dónde está. ¿Sí? Quedó perdido en el espacio.
Entonces, hacer ese manejo de referencias hace que yo pierda a la lista, o sea, el resto de la lista. Todo el 30 y todo lo que viene atrás. Entonces, ¿qué habría que hacer primero? Primero se hacen copias de referencias y después, recién ahí a lo último, se empiezan a eliminar o modificar las otras. Entonces, primero, lo que hacemos es preguntarle al 20 cuál es su próximo elemento. Y el 25 la copia a la referencia. Entonces, pasa a apuntar al 30, ¿no? Entonces, ahora momentáneamente tenemos dos elementos que apuntan al 30. Y como segundo paso, ahora sí, hacemos que el 20 apunte al 25. Y entonces hicimos la inserción correctamente sin perder ningún tipo de referencias. Esto lo quería mencionar porque cuando manejemos referencias en otras estructuras, como por ejemplo árboles ABL, que ahí vamos a tener que tratar un poco el manejo de referencias, bueno, para que ya tengan en cuenta este tipo de cosas. Bien, esto es la lista simplemente enlazada, ¿sí? Después hay variaciones de la lista enlazada, como por ejemplo la lista doblemente enlazada, ¿sí? Porque la lista simplemente enlazada, ¿qué pasa? Bueno, puede ir siempre en un solo sentido, puedo avanzar siempre para allá, de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer marcha atrás? No puedo, tengo que siempre arrancar desde el principio. Bueno, pero existe la lista doblemente enlazada. La lista doblemente enlazada tiene nodos, los cuales, esperen que lo voy a hacer un poquito más grande, tiene nodos los cuales conocen cuál es el siguiente elemento, pero también conocen el anterior, el previo. Entonces, si hago una lista de 3 elementos, 10, 20, 30, por ejemplo, nos queda así, que el próximo elemento, o el elemento posterior a 10, es 20, que fea flecha, 20, y el anterior de 20 es 10. ¿Tá? Nos queda así. El siguiente elemento de 20 es 30 y el anterior es 20. Si 30 es el último elemento, bueno, el siguiente va a ser null. Y si 10 es el primer elemento, el previo va a ser null, porque no tiene un previo. ¿Tá? Y ahora entonces tenemos la referencia al primer elemento, que le voy a llamar como hoy, head. Y tenemos una referencia también al último elemento, que le voy a llamar tail. ¿Sí? Ahí está. Entonces de esta manera podemos avanzar y retroceder en la lista doblemente enlazada. Y además podemos empezar desde cualquier extremo, desde head o desde tail. Entonces es una lista mucho más flexible e incluso con muchas más aplicaciones. Imagínense, por ejemplo, esto se puede aplicar en una lista de reproducción de música o de video, qué sé yo, donde ustedes están escuchando un tema, por decir algo, supónganse que están escuchando un tema, están parados en este tema. Si quieren ir al próximo de la lista, simplemente llaman a la referencia siguiente. Y si quieren ir al anterior, bueno, pueden hacerlo a través de esta referencia de acá. Entonces, a través de esta estructura de datos, pueden modelizar el comportamiento de esa lista de reproducción. Qué sé yo, en el deshacer y en el rehacer de un software, ¿no? No necesariamente tienen que hacerlo con lista doble enlazada, pero se puede. ¿Sí? Entonces ustedes están trabajando en el software, hicieron ciertos cambios que los quieren deshacer. Okay. Entonces tienen un objeto anterior que tiene los cambios previos y vuelven para atrás. Y se arrepienten, ¿no? Vienen acá, se arrepienten, quieren volver, van para adelante, ¿no? Siempre y cuando les alcance la RAM, pueden hacerlo. Lo mismo cuando vamos al navegador. El navegador tiene su flechita hacia atrás y hacia adelante. Bueno, ese comportamiento, insisto, se puede modelizar entonces usando la lista doblemente enlazada. Bien. Y después el tema de insertar datos, eliminarlos, todo eso es bastante parecido, pero tengo que hacer manejo de más referencias. Ahora, porque tengo que modificar el próximo y el anterior. Así que bueno, ese es por ahí la gran diferencia en cuanto a la utilización, ¿no? En cuanto a la programación. Voy a hacer una aclaración antes de seguir, y es la siguiente. En realidad es una pregunta. Supónganse que tengo un array de tamaño 10. Supónganse que tengo un array de tamaño 10.
Que lo estoy usando al 100%, lo estoy usando todos los elementos. Un array de enteros, vamos a hacer. Y tengo una lista siempre enlazada. Lista simplemente enlazada. También con 10 elementos. Y tengo una lista doblemente enlazada también con 10 elementos. ¿Quién ocupa más lugar? ¿Quién ocupa menos lugar? ¿Qué les parece? El arreglo no ocuparía menos lugar y la doble enlazada más. Exactamente. El arreglo ocupa la menor cantidad de espacio, la lista doble enlazada ocupa más. Porque el arreglo solamente se encarga de almacenar los 10 enteros. Sin embargo, la lista doble enlazada se encarga de almacenar los 10 enteros más las referencias hacia adelante y hacia atrás. Y la lista simplemente enlazada está en el punto intermedio porque almacena los enteros y además una referencia hacia el próximo. Esto lo aclaro porque no quiero que parezca que porque el arreglo tiene tamaño fijo y es menos flexible en cuanto a manejo del espacio, no quiero que parezca que ocupa más. No, la desventaja del arreglo es que desperdicia espacio, pero no porque ocupe más lugar, sino porque tenemos que reservar más lugar del que necesitamos. Entonces queda un montón de espacio generalmente vacío, ¿sí? O por lo menos durante ciertos momentos desperdiciado. Mientras que la lista doble enlazada o simple enlazada, o doblemente enlazada, simplemente enlazada, ocupan lo que necesitan y nada más. Obviamente más ese overhead de las referencias, que bueno, es un mal necesario, es lo que nos da también esa gran flexibilidad. Ahora sí, bueno, seguimos. Tanto la lista doblemente enlazada como la simplemente enlazada tienen sus versiones circulares. Sí, ya sé que esto me lo puedo llevar para tardar menos. Lista simplemente enlazada circular. Esto lo voy a sacar de acá. ¿Qué consiste? Consiste simplemente en que el último elemento apunta al primero. ¿No? O sea que puedo agarrar una lista simplemente enlazada común y corriente, pero hago que el último elemento apunte al primero y automáticamente ya la convertí en una lista circular, simplemente enlazada circular. De modo que cuando llegue al final puedo recomenzar inmediatamente y hacer un comportamiento circular en algunas aplicaciones puede llegar a ser útil. Lo mismo pasa con la lista doblemente enlazada. ¿Sí? La lista doblemente enlazada la llevo. La lista doblemente enlazada también puede ser circular. Entonces lo que hacemos es que en este caso que el último elemento apunte al primero y que a su vez el primero hacia atrás apunte al último. Entonces hago una lista doblemente enlazada circular. ¿Sí? Y ahora ya no tiene tanto sentido por ahí tener una referencia tail porque fíjense, desde head puedo ir para ambos lados y de hecho si me paro en head y me muevo un solo lugar para atrás ya llegué a tail, o sea que no tiene demasiado sentido usar la referencia tail, la podríamos obviar. Y ahí nos queda una lista doblemente enlazada circular para modelizar este tipo de comportamientos donde cuando llego al final de algo vuelvo inmediatamente al principio, o al revés, ¿no? Cuando estoy subiendo en un menú por ejemplo y quiero saltar al principio también lo puedo hacer así, es una manera. Bueno, perfecto, y ya como para ir terminando este repaso y hacer un recreo, que no, creo que nos hace falta a todos, vamos a hablar de pilas y colas, y con eso ya estaría. Bueno, vamos a empezar hablando de pilas. Pila toma el nombre de apilar cosas, ¿no? Formar una pila apilando cosas, ¿no? Entonces, supongamos que tengo el suelo acá y empiezo a poner cajas, ¿no? Pongo la primera caja, pongo la segunda caja, la tercera, las voy apilando, ¿no? Y si quiero acceder a alguna de abajo, no voy a tirarla para que se caiga todo, simplemente voy desapilando. Desapilo. ¿No? Lo mismo la pila de platos, cosas por el estilo. Son analogías de la vida cotidiana. Bueno, la pila tiene ese mismo comportamiento.
La pila es una estructura de tipo LIFO, que significa last in, first out. El último que ingresó es el primero que sale. Entonces yo tengo una pila y fíjense, tengo una pila de 3 cajas. Y agrego una nueva caja, esta es la última que ingresa, pero si tengo que sacar una caja es la primera que sale, ¿no? Entonces la última que ingresó es la primera que salió. Por eso también lo pueden encontrar con este nombre LIFO. Bien, entonces ¿qué es lo importante acá? Lo importante es entender lo siguiente. Fíjense, como las cosas van una detrás de la otra, o una abajo de la otra, lo puedo hacer con una lista. Ya sea que después lo implemente con una lista simple enlazada, doble enlazada, un arreglo, lo que sea. Pero lo puedo hacer con una lista abstracta, ¿no? En el sentido abstracto quiero decir. Lo importante acá es el comportamiento, nada más. ¿Cuál es el comportamiento de la pila? Que agrego elementos y saco elementos de un único extremo. Es eso, nada más. Apilo, agregar un elemento, desapilar, o extraigo, que se llama desapilar, elementos por un mismo extremo. Así de sencillo. Entonces, una pila, de todas las implementaciones que le tiré, se puede hacer con cualquier tipo de estructura concreta. Puede ser una lista simple enlazada, doble, circular, con array, con lo que ustedes quieran, pero una forma bastante piola de hacerlo es usando una lista simplemente enlazada, donde vamos a poner 3 elementos, ¿sí? Por ejemplo 5, 6, 9, por poner algo, donde acá tengo head, y fíjense que con una lista simplemente enlazada esto funciona bárbaro, porque lo que yo puedo hacer es apilar y desapilar por este extremo. Y es súper eficiente, no tengo que hacer nunca una búsqueda secuencial, que es la contra que tiene la lista enlazada, la búsqueda secuencial. Como yo siempre apilo y desapilo desde el mismo extremo, al cual tengo siempre acceso directo a través de head, nunca tengo que andar haciendo búsquedas secuenciales. Entonces es dinámica y desde el punto de vista temporal es súper eficiente. Siempre accedo directamente al primer elemento. Entonces puedo apilar y desapilar desde este mismo extremo muy eficientemente. ¿Tá? Así de fácil. Agrego y saco elementos desde acá adelante. Así que bueno, eso es una pila, ni más ni menos. ¿Sí? ¿Qué define una pila? Su comportamiento. El último ingresado es el primero en salir. Nada más que eso. Vamos ahora a lo que es cola. Se tildó esto, a ver, ahí está. Vamos a lo que es cola. Cola. Y cola es un tipo de estructura que la van a ver también con el nombre de FIFO. First in, first out. El primero que ingresa es el primero que sale. Y toma ese nombre de cola porque son las colas de la vida cotidiana en el sentido de las filas, ¿no? La cola del supermercado, del banco, lo que sea, ¿no? Donde un elemento, bueno, en el caso de las colas o filas de personas, son personas que se ubican una detrás de otra, ¿no? Así que bueno, entonces una persona se ubica detrás de la otra, ¿no? Supóngase que están en el banco, ¿no? Tienen que ir al cajero. Y bueno, entonces llega la primera persona, se ubica acá. Vamos a hacer una persona bien realista. Ahí está. Entonces llega la primera persona, ¿no? A usar el cajero. Bueno, después llega otra, se ubicará después de esa. Y después llega otra y se ubicará después de esa. Y así siguiendo, ¿no? Entonces se ubica una persona después de la otra. Y la primera persona que llegó, first in, es la primera que va a salir de la cola, ¿no? Entonces va a salir primero. Después y así siguiendo en orden de llegada. Eso es lo que tiene de bueno, o lo que tiene de aplicación las estructuras tipo cola, que sirven para hacer cosas en orden de llegada. Muy importante. Entonces, como pueden ver, esas cosas que uno ingresa o saca de una cola, bueno, también está en una estructura de tipo lineal. Por lo tanto, también se puede hacer con cualquier tipo de lista. Cualquier tipo de lista me puede servir.
y aprovechemos para hacer una cola, una lista doblemente enlazada, ¿sí? Es bastante piola porque, como ya saben, el tamaño es dinámico, o sea que ocupa el lugar que necesita ocupar, no desperdicia el lugar. Y eso por un lado. Y además, ¿qué otra cosa tiene de piola una lista doblemente enlazada? Bueno, que tiene head y tail, que puedo acceder a ambos extremos inmediatamente. Entonces, podríamos, por ejemplo, encolar por head y desencolar, es decir, sacar elementos por tail. Entonces, fíjense, tengo acceso directo al primer elemento y acceso directo al último. O sea que los tiempos de acceso son siempre en tiempo constante, son siempre inmediatos. Nunca tengo que recurrir a la búsqueda secuencial, jamás. Y bueno, y obviamente el tamaño es dinámico, ocupa lo que tiene que ocupar y ya está. Entonces, fíjense, se puede hacer una implementación muy piola de cola con lista doble enlazada o doblemente enlazada. Y yo, bueno, acá puse en el ejemplo encolar por acá y desencolar por acá, pero eso es totalmente arbitrario. Podrían hacer al revés, podrían desencolar por acá y podrían encolar por este lado. ¿Sí? Así que eso es totalmente arbitrario, da igual, eso es como uno lo quiere implementar. El comportamiento va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Así que bueno, ya con esto estaría concluyendo este repaso o introducción a todas estas estructuras que vamos a ir usando. Simplemente, ahora me acordé de algo. En las clases que les pasamos, una de ellas es la clase cola. ¿Sí? Sin meterme en detalles de los genéricos de C#, ¿sí? Que después, quienes no lo conozcan, vamos a ver de qué se trata. Fíjense, tenemos la clase cola, que está implementada con una lista, que se llama datos, pero es una lista. Y lo único que hacemos con esa lista es modificarle su comportamiento, o restringir su comportamiento, de modo que encolamos, fíjense, encolar toma un elemento y lo agrega al final de esa lista. En este caso estamos con el método add de list, estamos agregando elementos al final de la lista. Mientras que el método desencolar lo que hace es recuperar el dato en la posición 0, el primer elemento de la lista. ¿Sí? Cuando yo desencolo un elemento, lo que estoy haciendo es tomar ese dato, eliminarlo de la cola, pero quedármelo, o sea, extraerlo y usarlo en otro lado. Entonces, por eso van a ver que antes de eliminarlo de la cola hay que guardarlo al dato en una variable temporal. Cosa de que luego de eso eliminemos el elemento de la cola y por último retornemos esa variable temporal que contiene el dato que queríamos desencolar, ¿no? Así que fíjense, estos son los dos métodos principales de cola, encolar y desencolar, muy sencillo, y se implementa usando una composición con una lista, ni más ni menos, ya está. Eso es todo. Y después tiene dos métodos más, llamémosle extras o auxiliares, que son tope, que lo único que hace es retornar el elemento en la posición 0 de la cola, o sea, lo mismo que me retorna el desencolar, solo que sin eliminar. No estaría desencolando, no estaría eliminando el elemento de la cola. Simplemente tomándolo, llevándome una copia de ese elemento. Y otro que es un elemento que retorna un booleano, que me dice si la cola es vacía o no. Si en la cola no hay ningún elemento, me dice que true, es verdad, está vacía. Y si en la cola hay elementos, directamente me retorna falso. Y sé que la cola todavía no está vacía y que todavía tiene elementos adentro. Bastante útil para distintos algoritmos. Así que bueno, wow, me cansé de hablar. No sé si se va entendiendo, si queda claro. Es un repaso medio rápido, pero creo que con esto es suficiente, o más que suficiente para lo que lo vamos a usar. Así que profe, sí, una consulta rápida. sí. Cuando explicó lo de lista simple,
Las versiones singular, las versiones enlazadas de la lista simple y doble, las circulares. Sí, Usted había explicado que había una versión que no tenía cola, que no tenía tail. sí, esta, Eh, la lista doblemente enlazada, o sea, no hace falta, sí. no hace falta. Pero en la simple enlazada sí hace falta, ¿no? No, tampoco, porque como la simple enlazada siempre va para un mismo lado, vos no, digamos, no ganás nada teniendo un tail acá. Lo mismo pasaría en la simple enlazada que no sea circular, porque si vos tenés tail acá, eh, vamos a ver, suponete que vos tenés tail, estoy buscando un ejemplo práctico. Vos tenés tail acá que te apunta este elemento, ¿no? Que bueno, es útil para acceder al último elemento, eso es verdad, pero ¿qué pasa si vos querés ir a ese último elemento y eliminarlo? Bueno, ahí aparece o ahí queda más visible el porqué del tail no tiene demasiada utilidad. Cuando uno accede a tail y quiere eliminar el 30, por ejemplo, ¿cómo hace para modificarle la referencia al 20, que es el anterior, a donde no tengo acceso? Entonces es como que, sí, puedo acceder al último elemento, pero en realidad tiene una utilidad bastante limitada, ¿sí? Porque no puedo, en el caso de querer eliminar, por ejemplo, no puedo acceder al elemento anterior, ¿tá? Entonces tengo que otra vez recurrir a head e ir avanzando hacia adelante. Entonces, no es que no se pueda, poder se puede, pero la utilidad es bastante limitada. Ese es el porqué de que en la lista simplemente enlazada, tail no tiene tanto sentido. Claro, ahí entendí. Perfecto. Y en la Buenísimo. enlazada circular lo que sucedía era que básicamente me paro en el head, voy uno atrás y estoy en la tail, así que Claro, exactamente. Están a una distancia, o sea que a una distancia de un solo elemento, o sea que tampoco tiene tanto sentido para ahí tener un tail dando vueltas por ahí. Sí podríamos tener otro tipo de referencia que apunte a algún otro elemento, pero eso depende, es más específico a la aplicación. Así que bueno, por ahí no, eso es más específico de la aplicación, entonces uno puede agregar si quiere un puntero más o una referencia más, pero depende para qué la quiere usar.